Buenas tardes a todos ustedes. Soy Luis Fernando Lara, lingüista, miembro del Colegio Nacional. Le agradezco la oportunidad a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de poner ante sus ojos a consideración este libro, Extinción y Pérdida de las Lenguas, que formó parte del primer encuentro Libertad por el Saber del Colegio Nacional en 2017, dedicado a pensar la muerte. Agradezco también el apoyo de Alejandro Cruz Atienza, director de publicaciones del Colegio Nacional, y de nuestra secretaria administrativa, la maestra Teresa Vicencio. Este libro contiene 6 artículos acerca de este tema general de la extinción y la pérdida de las lenguas. Mucha gente está muy preocupada precisamente por lo que se considera un proceso fatal de extinción de muchísimas lenguas de la Tierra. Y a la vez, la mayor parte de la gente lo que hace es pensar que las lenguas son una especie de seres vivos que tienen un momento de nacimiento, un momento de gran efervescencia, de gran plenitud, y un momento de decaimiento hasta su desaparición, como si fueran verdaderamente seres vivos. Es eso lo que, por ejemplo, nos hacen pensar a propósito de la historia del español, de que en la historia del español tuvimos 2 siglos, el 16 y el 17, de gran capacidad de la lengua española, y que ahora probablemente estemos en un proceso de decaimiento. Sobre todo es una idea que le gusta mucho utilizar a los puristas, que siempre están en contra de las nuevas apariciones de vocablos, nuevas maneras de hablar en español, a las que consideran poco castizas o incluso bárbaras. Esta idea de que las lenguas son seres vivos es una idea absolutamente falsa. Las lenguas existen porque existimos los que las hablamos. En el momento en que los que hablan una lengua mueren todos, esa lengua desaparece. O también en el momento en que los que hablan una lengua deciden o se ven obligados a cambiar de lengua. Solo en ese momento se dan los procesos de pérdida y de extinción de las lenguas. El libro contiene 6 artículos a propósito de estos temas. El primero es la transcripción de una conversación de don Miguel León Portilla durante el coloquio, titulada Perduración y riesgos en la supervivencia del náhuatl desde la independencia de México hasta el presente. Repito, es una conversación de don Miguel, porque ya en estos últimos años de su vida le costaba bastante trabajo leer debido a problemas de su vista, y entonces más bien nos ofreció una conversación muy amena, muy cercana a nosotros, a propósito de la historia del náhuatl. Y no debemos olvidar que don Miguel fue además un verdadero militante por la conservación no solamente de la lengua náhuatl, sino de todas las lenguas amerindias mexicanas. En este capítulo, don Miguel, por lo tanto, hace un repaso general de la historia de la lengua náhuatl, en particular del papel que tuvo durante la época del llamado Imperio Azteca, el papel que tuvo durante la época colonial y su presencia actual. Don Miguel sostiene, por ejemplo, que seguramente el náhuatl formó parte de esa sociedad multicultural, multiétnica que fue Teotihuacán. Y eso me parece que es muy importante, porque una de las características de los pueblos mexicanos es su multilingüismo. Es muy difícil encontrar un pueblo indígena mexicano que sea monolingüe de su única lengua. Esto es un hecho normal de la historia de la humanidad. Todos los pueblos de la humanidad
han sido multilingües. Solamente a partir del momento en que se crearon estados nacionales, las lenguas nacionales se han venido imponiendo a otros pueblos y han dado lugar en efecto al monolingüismo. Yo creo que el monolingüismo más evidente es el de los estadounidenses, pero también, lamentablemente, entre nosotros los mexicanos hay mucho monolingüismo que nos lleva a no reconocer la riqueza y los derechos de nuestros pueblos indígenas y de sus lenguas. El caso es que es un artículo de don Miguel León Portilla muy atractivo, como digo, repito, muy ameno, que creo que vale la pena leer. Enseguida viene un artículo de Yolanda Lastra. Yolanda Lastra es una lingüista, fue Premio Nacional de Ciencias en Lingüística en el año 2017, que se llama Ejemplos de desplazamiento y conservación dentro de la pérdida gradual de hablantes en el náhuatl contemporáneo. Lo que nos ofrece Yolanda Lastra son primero una serie de datos demográficos que son enormemente interesantes. Voy a citar algunos de ellos. Por ejemplo, tomando en cuenta los censos, una investigación de los censos mexicanos desde 1970 al censo último de 2010, lo que vemos es que hay 1.773.171 hablantes de náhuatl en territorio mexicano en 2010. Tendremos que esperar al censo de 2020 para ver si ha aumentado esta población. El hecho es que entre 1970 y 2010, en efecto, más bien se duplicó la población de hablantes de náhuatl en territorio mexicano. Eso es importante. En muchas de nuestras lenguas indígenas el número de hablantes crece, pero por supuesto en términos porcentuales su número decrece, puesto que los estamos comparando con el número de mexicanos que son hablantes de español. Es decir, la población hispanohablante mexicana crece mucho más que la población hablante de lenguas indígenas. Otra cosa interesante en el caso del artículo de Yolanda Lastra es que en donde hay más hablantes en números absolutos de náhuatl es en el estado de Veracruz, aunque en términos proporcionales es en el estado de Hidalgo en donde la proporción de hablantes de náhuatl es mayor. Enseguida, Yolanda nos ofrece dos ejemplos de la variedad de la lengua náhuatl hoy día a partir de los pueblos de San Mateo Almomoloa en el Estado de México y de Cuentepec en Temisco en el Estado de Morelos. Son dos pueblos no demasiado lejanos entre sí en términos geográficos y sin embargo lo que se ve es que hay una gran diversidad entre las maneras de hablar de un pueblo y las maneras de hablar del otro pueblo. ¿A qué se debe? Bueno, se debe precisamente a la fragmentación de la lengua náhuatl, que ha sido un proceso continuo desde la época de la colonia, debido precisamente a la imposición de la lengua española y al hecho de que esta imposición contribuyó a separar los pueblos, a alejarlos comunicativamente unos de los otros, y que por lo tanto en cada uno de los pueblos la lengua náhuatl fue evolucionando de manera diferente a los demás. Eso, por supuesto, constituye, bueno, es un hecho, pero constituye un problema para todos aquellos que quisieran que hubiera una sola lengua náhuatl que sirviera como lengua de cultura para los pueblos nahuas y también para nosotros los mexicanos, que pudiéramos aprender un náhuatl de cultura. Por supuesto, esto dificulta las cosas e implicaría un proceso muy lejano junto con las comunidades de lengua náhuatl para ir construyendo
digamos, una lengua estándar que les permitiera a todos comunicarse y que también nos permitiera a todos hablar esa misma lengua. El estudio de Yolanda Lastra nos da muchos ejemplos de cómo han variado sus sonidos, de cómo ha variado su vocabulario, de cómo ha habido ya penetración de muchas palabras de la lengua española. Enseguida viene un interesante estudio de dos lingüistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son Marta Munsell y Ailín Martínez. Se llama Desplazamiento y Revitalización de la Lengua y la Cultura Tlahuica, Grupo Otopame. Bien, esta lengua tlahuica es la lengua que se habla en el municipio de Ocuilan, en el Estado de México, muy cercano a la frontera con el Estado de Morelos. En particular, lo que ellas hacen es estudiar el pueblo de San Juan Atzingo, que, repito, está en el Estado de México. Los propios hablantes de tlahuica nombran a su propia lengua como Pillecaequio, que quiere decir lo que hablamos nosotros. Ese es el nombre que ellos dan a su lengua, pero también para los de fuera nos dicen que hablan tlahuica. Este es un fenómeno muy interesante porque durante mucho tiempo a esta lengua se le llamó ocuilteco por ser la lengua del municipio de Ocuilan. Es una lengua del grupo otomangue, es decir, es pariente del otomí, del mazahua, por ejemplo. Pero los habitantes de San Juan Atzingo prefieren nombrarse a sí mismos como tlahuicas para todos los demás y por lo tanto tomar un gentilicio que corresponde a los tlahuicas nahuas del estado de Morelos. Es un hecho muy interesante. Lo que hacen Marta Munsell y Ailín Martínez es mostrarnos el caso de una lengua que parece de veras estar en proceso de extinción. Para 2010 quedaban 689 hablantes de la lengua tlahuica. De acuerdo con los criterios que ha establecido la UNESCO, es una lengua que ya podríamos considerar desaparecida. Pero ¿qué pasa? Y eso es lo interesante del trabajo de Munsell y de Martínez, que ellas, trabajando con los habitantes de San Juan Atzingo, es decir, poniendo la lingüística al servicio de los pobladores, están en un proceso lento, necesariamente, de revitalización de la lengua. La lengua tal como se nos presenta o se nos presentaba hasta hace poco era que desde el punto de vista de las actitudes de los tlahuicas era esa actitud que encontramos lamentablemente entre todos nuestros pueblos indígenas, de decir, no, mi lengua no sirve, no se compara con el español, no puede decir muchas cosas, etcétera, que son las creencias que les ha impuesto precisamente la imposición del español, pero que son creencias falsas. Ahora, ¿cómo rompemos estas actitudes? Solo podemos romperlas trabajando con ellos, convenciéndolos de las virtudes de su propia lengua y contribuyendo a que vuelvan a levantar sus capacidades de expresión en la lengua materna para poder llegar a una situación en la cual puedan desenvolverse en este mundo del siglo XXI en su propia lengua sin pérdida de cultura. Nos cuentan Marta Munsell y Ailín Martínez que hasta ahora el tlahuica solo se habla en el seno de las familias, cuando hay abuelos que hablan tlahuica y que hablan así a sus nietos, pero también hay nietos que deciden ya no seguir hablando tlahuica y hay nietos que deciden seguirse comunicando con sus abuelos en tlahuica. Lo que se ve en este proceso de decaimiento de la lengua tlahuica es precisamente
simplificación de muchas diferencias de sonidos, simplificación de la morfología, simplificación de la gramática, pérdida de vocabulario, influencia con palabras del español. De modo que lo que ellas han venido haciendo, y ya ha sido destacado varias veces en los últimos años, es, repito, colaborar con el pueblo de San Juan Atzinco para revitalizar su propia lengua. Por lo tanto, aquel criterio de la UNESCO de que una lengua con menos de 5.000 hablantes está ya en extinción, lo podemos contradecir. Y lo podemos contradecir porque no se trata de procesos fatales, no se trata de procesos naturales. En el momento en que una especie de la naturaleza se ve agredida o por otras especies o por el cambio climático, en efecto, la propia especie no puede hacer nada por ella misma. Pero nosotros, en cuanto que somos humanos, sí podemos hacer algo por nosotros mismos. Y por lo tanto, los hablantes de todas nuestras lenguas amerindias tienen la capacidad de hacer algo por sus propias lenguas. Por lo tanto, no tenemos por qué aceptar ese fatalismo de la pérdida de una lengua. Y eso me parece que es muy importante. De modo que no me extrañaría que a la larga el tlahuica reviviera y empezáramos a ver que aumenta su número de hablantes. En un estudio citado por mí en un artículo al cual voy a hacer referencia al final, del demógrafo Manuel Ordorica, a partir de los censos, nos hace saber que, por ejemplo, lenguas de Chiapas como el tzotzil o el tzeltal son lenguas en crecimiento, son lenguas cuyo número de hablantes está creciendo, frente a otras que lamentablemente están decreciendo hasta el punto de que hay lenguas a las que les quedan 24, 23, 22 hablantes. Por allí algún periodista sacó el borrego, porque así se decía antiguamente en México a las noticias falsas, sacó el borrego de que en una comunidad de una lengua del norte de México quedaban 2 hablantes y estaban peleados entre sí. Bueno, eso es una mentira, pero sí es un hecho que el número de hablantes decrece, y si no hay un interés por revitalizar la lengua, naturalmente ellos van a morir y por lo tanto la lengua va a desaparecer. Entonces, aquí tuvimos 3 artículos, uno de don Miguel León Portilla, uno de Yolanda Lastra y uno de Marta Munsell y Ailín Martínez, a propósito de casos de nuestras lenguas indígenas. En el momento en que hable yo de mi propio artículo, volveré a hacer referencia a estos casos. Pero ya nos dan una idea de cómo son los procesos de pérdida, en dónde están los riesgos de extinción, y lo mismo, cómo es posible revitalizar una lengua. Ahora pasémonos al español y tomemos en cuenta el artículo del lingüista Giorgio Perissinotto, quien fue, porque lamentablemente murió poco después de este coloquio, fue profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara, y nos ofreció un interesante artículo que se llama El español en Estados Unidos, orígenes, agonía y resurrección. Giorgio Perissinotto tuvo siempre la virtud de ser un lingüista. Es de origen italiano, él nació en Trieste, en el norte de Italia. Tuvo siempre la virtud de haber estudiado lingüística hispánica, filología hispánica. Estudió primero en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, después en la Universidad Complutense de Madrid, y fue compañero mío en el Colegio de México, lo cual le dio una enorme perspectiva a propósito de lo que es la lengua española. Y a la vez, el hecho de ser estadounidense
puesto que sus padres emigraron con él cuando era un niño, y haber trabajado toda su vida en Estados Unidos, primero en la Universidad de Stony Brook, la Universidad de Nueva York, y después en la Universidad de California en Santa Bárbara, le permitió hacer los estudios que en este caso se refieren al español en California. Habría sido bueno contar también con estudios a propósito del español en los otros estados del suroeste de Estados Unidos, que primero fueron mexicanos y en donde todavía hoy el español tiene muchísima presencia. Pero tenemos el caso del estudio de California, y ese es un estudio que vale muchísimo la pena tomar en cuenta. Lo primero que señala Perissinotto es que la llegada de la lengua española a la Alta California se produjo, como ya sabemos, durante la época colonial, en particular a partir del siglo XVIII, con misioneros como Fray Junípero Serra, que fueron creando misiones a lo largo de toda la costa californiana, y también mediante pobladores y tropas de origen novohispano, y en este caso la mayor parte de ellos de Sonora. Entonces, la base del español californiano es una base novohispana, es una base mexicana. Perissinotto incluso colaboró en el rescate de muchos monumentos hispánicos en Santa Bárbara, que ahora forman parte de los museos de Santa Bárbara y de la misión de Santa Bárbara, en un estudio, por ejemplo, en donde revisa los bienes que esperaban las misiones californianas que les llegaran desde México, desde la Ciudad de México, telas, herramientas, etc. Lo cual demuestra este paso de los novohispanos, antiguos mexicanos, hacia California. Pero claro, en el momento en que México perdió esos territorios, y yo diría que los perdió no tanto por culpa directa nuestra, sino porque la colonia española no tenía ningún interés en ellos. Es decir, yo atribuiría el descuido del norte de México a la colonia española, es decir, a la monarquía española y no a México. 1848 son apenas 28 años después de la independencia mexicana. El caso es que al perder México toda esa región y firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, en el tratado, en febrero de 1848, se escribió en el artículo 8, lo cito: los mexicanos establecidos en territorios pertenecientes antes a México y que quedan para lo futuro dentro de los límites señalados por el presente tratado a los Estados Unidos, podrán permanecer a donde ahora habitan o trasladarse en cualquier tiempo a la República Mexicana, conservando en los indicados territorios los bienes que poseen. Los que prefieran permanecer en los indicados territorios anexados podrán conservar el título y derechos de ciudadanos mexicanos o adquirir el título y derechos de ciudadanos de los Estados Unidos. El artículo 9 del mismo tratado dice: los mexicanos que no conserven el carácter de ciudadanos serán incorporados en la Unión de los Estados Unidos lo más pronto posible. En el entretanto, serán mantenidos y protegidos en el goce de su libertad, de su propiedad y de los derechos civiles que hoy tienen según las leyes mexicanas. Si pensamos en las películas de vaqueros, en donde generalmente tanto los colonizadores angloparlantes como el ejército de los Estados Unidos perseguían a los grupos indígenas y perseguían a los mexicanos considerados como bandidos, nos damos cuenta de cómo el respeto
al Tratado de Guadalupe Hidalgo se perdió muy rápidamente, al grado de que en la Constitución del Estado de California de 1849, ya escrito en inglés, en su artículo 9, dice, y yo lo traduzco: toda ley, reglamento y provisión que por su naturaleza requiera publicarse, se publicará en inglés y en español. Pero en la Convención Constitucional de 1878-1879 dice, también traduzco, leo la traducción de Perissinotto: todas las leyes del Estado de California y todos los escritos oficiales y las actas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial serán llevados, conservados y publicados en ninguna lengua que no sea la inglesa. Desde ese momento viene la agresión a la lengua española y al compromiso establecido por los Estados Unidos de respeto tanto a los mexicanos como a nuestra propia lengua. Bien, ¿qué es lo que ha venido sucediendo a partir de entonces? Considerados los mexicanos como bandidos, y en realidad de lo que se trataba era de ellos robarles sus tierras y sus posesiones, dan lugar a un miedo a los inmigrantes y al establecimiento de leyes contra mexicanos, como fue el caso de la Nationality Act de 1906, en donde se promulgó una ley migratoria orientada a los hispanohablantes que no había existido antes en relación con otros grupos de inmigrantes. La puesta en práctica de esta nueva ley buscaba mantener impotente a la siempre creciente comunidad hispánica. Ordenaba que todos los que desearan convertirse en ciudadanos naturalizados de Estados Unidos demostraran sus capacidades orales y escritas y en inglés. De modo que entonces los hispanohablantes perdieron todo derecho a participar en foros de cuestiones que les interesaban, y por lo tanto se les segregó de la misma manera que se les había segregado a los indios. Pero fue el programa Bracero, establecido en la década de 1940, cuando, debido a la Segunda Guerra Mundial, en que la mayor parte de los jóvenes estadounidenses se fueron a pelear tanto en Europa como en el Pacífico, necesitaban mano de obra en California sobre todo para la agricultura. Y entonces se inventó, junto con México, el programa Bracero, que llevó una gran cantidad de mexicanos. El programa Bracero entonces significó para el español de California una revitalización. Después del programa Bracero, muchos se quedaron allá. Recordemos que hubo muchos mexicanos que se alistaron en el ejército de Estados Unidos y fueron a combatir en los dos frentes de la Segunda Guerra Mundial. Y después pues vino este proceso de nuevo de discriminación, de eliminación de derechos de los mexicanos en el Estado. Actualmente, dice Perissinotto, hay 15 millones de hispanohablantes en California. No son poca cosa. ¿Y qué es lo que sucede entre estos hispanohablantes? Pues suceden, por supuesto, que hay bilingüismo, español-inglés. Normalmente son más bilingües las mujeres que los hombres, por un motivo muy sencillo, que en la familia tradicional mexicana la mujer se queda trabajando en casa y por lo tanto no tiene que salir a la calle y hablar la otra lengua. Y son menos bilingües los hombres que tienen que salir a trabajar.
yo supongo, pero de eso no nos habla todavía Perissinotto, en el caso de California, seguramente ahora las mujeres jóvenes que ya no se quedan en sus casas habrán pasado a una situación de bilingüismo. Otro fenómeno que se está dando y que muestra Perissinotto es el caso de lo que llamamos los lingüistas bilingüismo con diglosia. El bilingüismo ya no necesito explicarlo, pero la diglosia consiste en que una lengua sirve para ciertas funciones de comunicación y la otra sirve para otras funciones de comunicación. De tal manera que, por lo general en California, lo que sucede es que el español es lengua para la vida familiar, quizás para el grupo social de los mexicanos o descendientes de mexicanos, y el inglés es para el resto de las funciones sociales. Más tarde, cuando hable yo de mi propio trabajo, voy a volver a citar el caso de la diglosia y el bilingüismo. El siguiente artículo ya nos permite pasar al español, al español de todos nosotros. Y es que lo que estamos viendo desde hace ya varios años y que a varios nos tiene muy alarmados es el hecho de que el español está perdiendo su función comunicativa en el ámbito de la ciencia. Hay ahora un absoluto predominio de la lengua inglesa y el español cada vez se utiliza menos en la comunicación científica, en particular en la comunicación en ciencias naturales, pero también la comunicación en ciencias sociales. De acuerdo con los últimos recuentos, cerca del 99% de la comunicación en ciencias naturales se hace en inglés y el 96% de las ciencias sociales se hace también en inglés. ¿Qué es lo que eso representa para nosotros? Hago una comparación que puede ser violenta, pero que me parece bien clara. Y es que pensemos en lo que habría sucedido con el náhuatl si el español no se les hubiera impuesto, si no hubieran impedido que ellos siguieran utilizando su lengua para todas sus necesidades, para la vida pública sobre todo, para la vida jurídica, para la religión. El náhuatl habría tenido su propio desarrollo y no nos podemos imaginar en qué situación estaría hoy, pero sería la situación de una lengua moderna. Eso le pasó al náhuatl por la imposición del español. Bueno, ahora se nos está imponiendo el inglés en la función comunicativa científica y por lo tanto empieza a producirse ya un caso de diglosia en donde para hablar de ciencia se utiliza el inglés y para todo lo demás se utiliza el español. Necesitamos darnos cuenta de que la ciencia, el conocimiento científico es la vanguardia de la cultura. No es un adorno de la cultura, no es un adorno de los estados. Es la vanguardia la que nos permite estar a tono con el conocimiento humano contemporáneo, tanto en las ciencias duras como en el pensamiento filosófico, como en las ciencias sociales, etc. En el momento en que esta función científica se pierde en español, nuestra cultura se ve denigrada, se ve ya en la imposibilidad de seguirnos sirviendo para entender el mundo de acuerdo con nuestra cultura y nuestras tradiciones. Es una situación grave. El estudio de Enrique Hamel va sobre eso. Se llama Pensar la muerte del español en las ciencias o buscar alternativas plurilingües al monopolio del inglés, hacia políticas del lenguaje en las ciencias y la educación superior en América Latina. Enrique Hamel es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Ha trabajado en un muy interesante proceso de recuperación de la lengua purépecha en la educación en dos pueblos del lago de Pátzcuaro, que ha permitido que los habitantes de estos dos pueblos tengan verdadera educación bilingüe, purépecha español, desde el jardín de niños hasta la universidad. Lo cual significa que la lengua sirve ya para
todas las materias de conocimiento que hacen falta. Pero aparte de este estudio de Hamel, sus estudios sobre política lingüística se han ido sobre todo a la situación del español y a la situación del portugués. Lo que nos muestra Hamel es que este predominio del inglés no solamente se debe al predominio de las comunidades científicas angloparlantes. Sin duda, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá tienen maduras comunidades científicas y son las que hacen muy buena investigación, por supuesto. Pero, y eso no se lo vamos a negar, y además qué bueno, el problema es que se trata de comunidades científicas monohablantes, monolingües, y por lo tanto sus científicos difícilmente leen artículos que no estén en su propia lengua. Lo cual significa que se produce una concentración en las publicaciones en inglés. Concentración aumentada por el modo de funcionamiento de los índices de citas bibliográficas. Como demuestra Hamel, el principal índice de citas bibliográficas es obra de una empresa originariamente canadiense, Thomson Reuters, ahora llamada Clarivate Analytics. ¿Cómo opera esta empresa? Para comenzar, los dueños de esta empresa sostienen que el inglés es la lengua universal de la ciencia. Y a partir de allí, todo su enfoque va sobre las revistas que publican en inglés. Estas revistas que publican en inglés, por lo tanto, son las que se ven recuperadas en el sistema de índices. Y por lo tanto, revistas que publican en español o en francés o en alemán se ven postergadas. En segundo lugar, no es que realmente lean los artículos, sino que es una computadora la que toma los títulos de cada artículo, el lugar de procedencia, toma también las palabras clave, que son las que orientan hacia el tema del artículo, y toma el resumen. Y de acuerdo con esto clasifica. Nadie lee los artículos. Por lo tanto, es muy posible, y creo que se ha demostrado en varios casos, que artículos realmente malos y que se citan precisamente para criticarlos tengan lo que se llama un índice de impacto muy elevado. Lamentablemente, todo el mundo se ve obligado por estos índices de revistas. En México, sin embargo, hay un par de sistemas de índices bibliográficos que se preocupan por nuestras revistas en español, y a estos sistemas deberíamos impulsarlos. El caso es que el artículo de Enrique Hamel es muy valioso por todos los datos que nos da a propósito de esta situación de diglosia que se nos está presentando en el ámbito de la comunicación científica. Tratamos de convencer a nuestros colegas científicos, en particular de ciencias naturales, que publiquen en español, no que dejen de publicar en inglés, pero que hagan el esfuerzo por también publicar en español y tomar en cuenta que forma parte de una comunidad de 450 millones de hablantes, que es la segunda lengua materna más hablada de la Tierra, después del chino y antes que el inglés. El inglés es una lengua más aprendida de la Tierra, pero hablada como lengua materna es el español. Por último, mi artículo, que es con el que comienza el libro, que se llama precisamente Panorama de los procesos de pérdida y extinción de las lenguas, en donde expongo varios casos que nos puedan servir para entender en qué consisten estos procesos. Por ejemplo, tomemos el caso del latín. Hoy día nadie tiene el latín como lengua materna, por lo tanto podríamos considerar que es una lengua extinta. Sin embargo, hay muchísimas personas que leen y hablan latín, y por lo tanto el latín sigue viviendo. No solo eso, sino que en ciertos ámbitos, por ejemplo, en el caso del Estado Vaticano, hay una oficina del Vaticano dedicada a el proceso de
creación de un nuevo vocabulario latino, sobre todo para las encíclicas papales. Es decir, que el latín es una lengua viva en ese sentido, no extinta, no muerta. Luego tenemos, en cambio, un caso que es el del dálmata, que fue una lengua hermana del español, hija del latín, que se habló en Dalmacia, en la costa oriental del mar Adriático, y que hoy ocupa Croacia. Este dálmata fue desapareciendo debido a la presión de las lenguas eslavas que llegaron a invadir Dalmacia. El dálmata hacia 1880 tenía un solo hablante. Este individuo, por lo tanto, ya no podía hablar con nadie. Y afortunadamente pasó por allí un lingüista italiano apellidado Ascoli, quien tuvo la oportunidad de trabajar mucho tiempo con este último hablante de dálmata para por lo menos dejar memoria de lo que fue esa lengua. En ese caso, en efecto, el dálmata es una lengua completamente extinta, aunque exista en las bibliotecas la memoria de lo que fue esa lengua. Doy otro ejemplo, que es el caso del retorromano, igualmente descendiente del latín, en el cantón de los Grisones en Suiza. Este cantón de los Grisones colinda sobre todo con Austria y Alemania, y por lo tanto la lengua retorromana, llamada por ellos rumancha, se ve presionada sobre todo por el alemán. Suiza es un país rico que tiene buenos sistemas de educación. En el rumanche tiene los mismos derechos legales que las otras 3 lenguas de Suiza y sin embargo se va viendo cada vez más reducida. Este dato es muy importante sobre todo para pensar en nuestras lenguas mexicanas. Mientras no haya verdaderos sistemas de educación de largo plazo que se ocupen por lograr que sus hablantes, digamos que se alfabeticen en su propia lengua y que vayan conquistando con su propia lengua otras funciones comunicativas que han perdido, sobre todo en el ámbito legal, en el ámbito medicinal, en el ámbito escolar, en esa medida podremos hacer que estas lenguas resurjan y sobrevivan para hacer felices a sus propios hablantes, para que puedan vivir en un mundo que no parezca que les es prestado. Por lo tanto, es cuestión de estudiar todos estos procesos de pérdida y extinción y, repito, para concluir, sostener que no se trata de procesos naturales, no son los procesos de pérdida y extinción de seres de la naturaleza, porque aquí intervenimos los humanos, interviene la voluntad humana por perder o conservar las lenguas. ¿Qué es lo que las ataca? Las ataca el colonialismo, el racismo, la exterminación, pero también la pérdida de capacidades discursivas en el ámbito de la educación, del conocimiento, la presión de otra lengua y la falta de políticas, repito yo, educativas a largo plazo. A mí me sigue pareciendo extraño que el gobierno actual haya dividido el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas bajo la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas bajo la Secretaría de Cultura. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta división? Las lenguas indígenas y las culturas indígenas no se pueden dividir en dos. Tendría que haber una sola política de pueblos indígenas con sus lenguas, de tal manera que el gobierno de veras diera lugar a una buena educación en la lengua indígena y en el bilingüismo. El bilingüismo, cuando es paritario, es saludable, como nos sucede a muchos que hablamos otras lenguas sin que se lesione nuestra propia lengua. Es decir que con todo esto lo que he querido hacer ha sido invitarlos a leer este libro y sobre todo a reflexionar en lo que suponen estos procesos y abrirnos puertas para inventar maneras de conservar nuestras lenguas.
Les agradezco mucho su atención.